Buenas, soy Axel Viera. Yo le reacciono el capítulo número 8 de Jigokuraku, segunda temporada, o mejor conocido como El Paraíso del Infierno. Y bueno, en el episodio anterior vimos como pues después de la tremenda paliza, o sea, que recibieron Yusuriha y más que nada nuestro querido Gabimaru, el combate pues se traslada pues hacia otro grupo. En esta ocasión, pues nuestro trío, o sea, del mamadísimo, el güerito de los Asaimon, y justamente el hermano de Shobei, viendo cómo pues se habían encontrado con la pareja pues esta de los Tencent y justamente el mismísimo Shobei. Cuando parecía, o sea, que finalmente los hermanos pues se terminarían reuniendo y tal, vemos como pues ambos se terminan atacando pues a los Tencent. Mostrando cómo pues Shoei obviamente pues siempre estuvo pues ahí con la idea de traicionar a estos mismos. Lo que me sorprende fue más el hecho de que fuera en ese instante la verdad. Y viendo cómo pues las peleas se terminan dividiendo de 2 contra 1. Los hermanos contra pues el tipo, el Tencent güero este, y los otros dos, o sea, el Fortachón y el güerito de los Seisemon contra pues nuestra querida Tencent Pelirrosa. Mostrando como pues bastante interesantes la verdad ahí ambas peleas. Por una parte los hermanos pues controlando bastante bien el terreno, o sea, con su oponente, bueno, teniendo pues ahí una ventaja al parecer pues Shoei pues teniendo ahí ser un mitad Tencent y el otro hermano pues haber evolucionado pues ahí en sus habilidades. Los que sí la tienen difícil pues son los otros dos, viendo, o sea, como pues aparentemente son los que menos terminaron aprendiendo acerca del Tao, debido pues a sus personalidades, teniendo ahí la difícil pelea pues de enfrentarse pues a esta chica, o sea, que resulta ser bastante mamadísima también. Y viendo como pues al final el instinto pues de este, o sea, de nuestro hombretón termina despertando, haciendo pues que sea capaz de percibir el Tao, pero para ello vemos como pues termina sacrificando su vista. Que había mejores maneras de hacer y tal, sí, la verdad, pero bueno, siempre queda épico ahí alguien arrancándose un ojo para avanzar o rompiéndose los tímpanos para lograr ahí enfrentar a su oponente. Siempre suele ser ahí como que, wow, Dios, qué loco. Y bueno, ya con eso vamos a ver cómo pues seguirán dándose estos enfrentamientos y no es que terminamos pasando pues con otro, a ver que tal vez regresemos con Gabimaru o terminemos viendo pues el enfrentamiento de el Shisho con su aprendiz. Pero bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, ha sido un potente episodio donde nos centramos más en el pasado, o sea, de esta pareja de Tencent. Continuando justamente pues con la pelea entre entre ambos bandos. Justamente, bueno, mostrándonos un poquito también del pasado, o sea, del hombre este mamadísimo y tal, de cómo, pues, el porqué de esta ansia, pues, de querer ser el más fuerte y tal. Y es básicamente para escribir su nombre en la historia. Lo cual, como les digo, o sea, nunca ha sido mi personaje favorito, pero hay que decir, o sea, que la verdad, o sea, la determinación pues del personaje pues me ha terminado agradando como tal. Aunque sigo viendo un poquito innecesario el hecho de pues tener que sacarse ahí los ojos pues para tal, pero interesante pues ahí la batalla. Finalmente también con la ayuda, o sea, de Fushi creo que se llama el Asaimon güerito, justamente, o sea, siendo el único que podría llegar a tener el Tao, o sea, que contrarresta pues el Tao de la chica, vemos como pues decide pues ahí
ponerse al filo del peligro para que este hombretón pues logre dar ahí el corte definitorio pues para acabar con su oponente. Lo que gracias a recordar las palabras de su antiguo maestro, vemos como pues al final termina logrando pues ser capaz de hacer esto mismo, solo dañando pues a Tao Fa, y bueno, dejando pues ahí sin ninguna herida y tal, pues a este Fushi. Finalmente, bueno, con ello pues cayendo la primera pues de esta pareja de Tencent, mientras vemos como pues el otro Tencent rubio termina pues enfrentando a los hermanos. Y aunque los hermanos pues están dándole pelea y tal, no han sido capaces pues de superarlo al completo. Pero tras la pedida de ayuda pues de la queridísima Taufa, vemos como finalmente este otro Tencent pues se termina fusionando con ella y finalmente con esto pues activando su transformación demoníaca. Esta transformación pues plantoide monstruosa, sé que ya hemos visto pues usar a varios Tencent. Mientras pues nos terminan contando un poquito pues de el pasado pues de ambos y tal, cómo habían sido criados ahí juntos, y cómo aparentemente a diferencia, o sea, de todos los demás Tencent, ellos eran los únicos, o sea, que tenían una perspectiva, digamos, más humana con respecto a las cosas. Y parece ser, o sea, que nuestra querida Mei era como pues un ancla todavía pues dentro, o sea, dentro pues o sea, dentro de la tierra, para que nuestros muchachos pues no terminaran pues desviándose en el camino. Lamentablemente ya vimos lo que pasó pues con la queridísima Mei y vemos como pues Rien termina volviéndose loco, aunque todavía no nos han explicado pues el porqué de esto mismo. Pero al final, bueno, nos dan a entender ahí como pues Taufa era o sea, era la única, o sea, que no le gustaba pues hacerle daño pues a las personas, ya que como vemos parece ser, o sea, que era la más empática de todos estos, o sea, de todos los Tencent. Es por eso, o sea, que o sea, su compañero, el güerito, pues intentaba pues ahí consolarla, ser su apoyo pues para lograr resistir pues todo esto. Y muy curioso la verdad, o sea, ver cómo fue Rien el que les terminó diciendo, o sea, que se iban a dedicar cada uno y tal. Y curioso, la verdad, o sea, como pues al final, bueno, estos dos pues terminan siendo los seleccionados pues para alcanzar la inmortalidad a través pues de la intimidad. Curioso la verdad, por un segundo me preocupé, la verdad, porque pensé que nos iban a mostrar como pues esta relación entre ambos no era natural, era más como pues fue forzada, o sea que el güero fue forzado pues a intimar con ella y tal, pero no, afortunadamente parece, o sea que a pesar de todo, pues ahí el cariño, o sea que se tenían pues era lo suficiente, o sea, para no preocuparse, pues, de estar ahí en medio de este arte de la intimidad. Así que al menos en esa parte, pues, bastante bien. Pero lamentablemente, a pesar pues de tener ahí a su compañero al lado, pues Tao Fa no fue capaz pues de resistir la locura, o sea, de los Tencent. Al final pues cayendo en este mismo abismo que todos los Tencent pues terminaron cayendo con esa obsesión pues por la inmortalidad, revelándonos, o si no sé si ya nos habían mencionado, o sea, como pues todo esto realmente fue un plan desde un principio. El hecho, o sea, de que ellos mandaban pues ahí las barquitos estos con las flores del paraíso y tal, pues para llamar la atención de o sea, de la gente de afuera, para de esa manera pues ir atrayendo gente y pues lograr hacer pues más tan y hacer pues más experimentos pues con esto mismo, ya que como vemos la isla se terminó quedando sin recursos. Muy turbio, la verdad, o sea, toda esta situación, especialmente sabiendo cómo pues Taufa empezaba pues a caer en la locura, pero para evitar, o sea, que ella pues siguiera
enloqueciendo más y caer pues más en esta culpa y tal, vemos como pues el güerito, o sea, la termina consolando, haciéndole ver, o sea, de que pues no, o sea, todo esto pues está bastante bien, o sea, que no importa, ya que al final pues los humanos igualmente pues no son más que el mismísimo ganado. Y engañándose pues de esta manera es que vemos como pues esta pobre de Taufa pues se había autoconvencido pues de esto mismo para ser capaz bueno, de seguir pues ahí adelante. Una historia bastante triste, hay que decirlo definitivamente, o sea, de todos los Tencent, diría que la pareja de estos hermanos, bueno, no es que no son hermanos, bueno, de estos dos, de esta pareja, o sea, de Tencent, sin lugar a dudas, creo que serían mis favoritos, la verdad, a no ser que nos revelen historias más interesantes, o sea, con los otros, o sea, con los otros Tencent y tal, pero bueno, al menos de momento me gusta nada más esta parejita, pues ahí de Tencent. Y bueno, ya fusionados, ya habiendo pues activado su forma demoníaca, vemos cómo pues termina atacando pues a nuestro grupo con estas esporas que aparentemente son capaces pues de enloquecer a la gente una vez pues termina teniendo contacto, o sea, con su objetivo. Así que pues al final, dejando pues ahí sus diferencias de lado, parece que finalmente, o sea, tanto los hermanos como pues este grupo de eh, o sea, de ejecutor y criminal, terminan uniéndose pues para enfrentar esta amenaza. Así que el siguiente capítulo pues pinta interesante, como les digo, si es que continuamos y si es que no termina volteando otra vez la situación, ya que recordemos que todavía nos falta ver qué pasó con Gabimaru, que es lo que está pasando, o sea, con el Shisho y su discípula, y bueno, viendo que ahora este Shugen ha terminado pues bueno, descubrir más acerca de lo sucedido pues con sus compañeros. Y justamente habiendo obtenido pues el silbato este que controla a los monstruos estos, vemos como pues se terminan apresurando pues para acabar con toda amenaza en la isla, ya sea los Tencent, ya sea pues nuestros queridos chicos. Así que a ver qué es lo que terminará pasando. La verdad, o sea, tengo ganas de ver cómo pues se van a terminar involucrando pues en la batalla y ver cómo pues van a terminar también las batallas pues contra este grupo de los Tencitos. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.